Muchas gracias. Gracias, Fabi, también. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se pueda estar viendo y escuchando bien. Hoy vamos a hablar del primer tema de la serie que comienza, como lo mencionó Fabi, una serie muy interesante. Y el tema de hoy es la seguridad de la salvación. Hay que aclarar también al principio que el propósito de este mensaje tiene la intención de ofrecer la salvación que Dios nos ofrece por medio de su revelación, de su palabra, para aquellos que no la tienen, pero también de enseñar a los creyentes acerca de que la salvación es una doctrina bíblica, se la puede ver y sustentar en la Biblia. Y también va a tener la intención de sentar la postura doctrinal de la iglesia. Por eso va a ser muy importante que puedan tener algo para anotar, porque se van a ver muchos versículos, como por si las dudas luego quieren repasarlos, y obviamente con Biblia en mano. ¿Ah? Entonces vamos a comenzar con el tema de la seguridad de salvación, la salvación que Dios ofrece al mundo por medio de Cristo. Entiéndase primeramente que la salvación, como primer punto, proviene de Dios. Dice Salmos 3:8, la salvación es de Jehová. Es un versículo hermoso del Antiguo Testamento, pero también hay muchos versículos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es muy interesante. Quiero que vayamos desmenuzando este texto. Primeramente, entender qué es la salvación. Bueno, muchos lo pueden conocer, muchos han experimentado la salvación por medio de Jesús, y es simplemente la cancelación de la deuda adquirida por el pecador con la justicia de Dios. Dicho de otra forma, es la expiación plena de la responsabilidad de nuestro pecado delante de Dios. Ahora, esta salvación de la condenación, proviene exclusivamente de Dios y no puede ser ganada en ninguna manera por el hombre. Por eso dice, no conforme a nuestras obras. Si vamos a Lucas capítulo 18, en forma rápido, los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Y él les dijo en sencillas palabras, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Por eso, el hombre no puede hacer nada, no puede tener ningún mérito para ganar o para alcanzar por sus propias fuerzas o intentos esa salvación que Dios ofrece. Por el contrario, la salvación es gracia de Dios. Ahora, hay algunas posturas que pueden llegar a pensar de que Dios, habiendo visto que su creación, el hombre, ¿no? Entiéndase por hombres y mujeres, por todas las personas, cayó en pecado, se descarrió y vive una vida dando la espalda a Dios. Entonces Dios, contemplando eso como consecuencia, pensó en la salvación del hombre. No, 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 no. Momentito. El texto es bastante claro. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios había predestinado la salvación desde antes que creara el espacio-tiempo y a nosotros. Otro texto muy lindo es 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
la salvación antecede a la creación del hombre y la mujer. Dios en su soberanía ya había pensado en la salvación de Dios. No es consecuencia de la caída de Dios. Esto es importante porque son puntos que van a sustentar o afirmar que la salvación proviene exclusivamente de Dios. Ahora, ¿qué es lo que vendría a ser Cristo con estos versículos? ¿Cómo se dice? Cristo se responsabiliza penalmente por el pecado del hombre. En la cruz, Cristo hizo el sacrificio de expiación más perfecto que jamás existió. Es el cordero sin mancha, es una perfección inigualable. De tal manera que él, como dice una carta de Corintios del apóstol Pablo, sin haber cometido pecado, se hizo pecado por nosotros, por amor de nosotros. Es decir, Cristo se adjudicó, se responsabilizó de la responsabilidad penal del pecado del mundo, haciendo potencialmente salvable a todas las personas. No es que todo el mundo sea salvo, sino que Cristo y su sacrificio en esa cruz hizo potencialmente salvables a todas las personas. Ahora, si vamos a ver que esa salvación se la puede alcanzar, como dice la Escritura, a todo aquel que cree. Cristo hace potencialmente y se concreta esa salvación en aquel que cree. Y está hablando de fe. Si vamos a un versículo muy conocido que es Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, sois salvos por por gracia de Dios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Si uno va a los idiomas originales, fe es femenino, gracia es femenino, esto es neutro. Y eso en gramática es plenitud de conjunto, es como decir Dios el santo y Dios lo santo, ¿no? Es como incluir todo, es decir, que todo lo que está provisto para la salvación proviene de Dios. Ahora, es el Espíritu Santo que va a generar esa convicción en el pecador para que voluntariamente acepte la invitación que Dios nos ofrece en Cristo, no obligadamente. ¿Mm? Y vemos también que una vez que el pecador pone completamente su fe en Cristo y su obra salvífica, entendiendo, automáticamente la deuda es cancelada. La deuda o la responsabilidad penal del pecado. ¿Por qué se dice del pecado y no de los pecados? Porque se incluye o se globaliza, se engloba los pecados presentes, los pecados pasados y los pecados futuros. Pablo dice también en Colosenses, el acta de los decretos que me acusaban estaban clavadas en esa cruz. El acta entera de todos los pecados. Entonces, se habla de que la responsabilidad penal del pecado, englobando a todo, es cancelada por medio de la obra salvífica de Cristo Jesús. Ahora, hay que tener cuidado porque una persona puede pensar que puede seguir manteniendo su vida o su estilo de vida habiendo conocido a Cristo. O también podría llegar a decir, en otra forma, vamos a pecar porque la salvación es por gracia y la gracia abunda, ¿no? Esto no es nada nuevo, esto está en la Biblia, en el libro de Romanos, donde Pablo dice la pregunta, ¿pecaremos pues porque la gracia abunda? De ninguna manera, de ninguna manera. La persona que tenga esa forma de pensar
lo más probable es que no sea salvo, que no haya entendido la salvación que Dios ofrece en Cristo. Muy importante, porque en Mateo 7 se nombra a personas que en el día del juicio dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, hicimos cosas, liberamos, profetizamos, liberamos demonios, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, es muy importante saber que una persona que puede seguir exactamente con el estilo de vida o pensar que puede pecar continuamente porque la gracia abunda, no ha entendido la salvación de Dios. ¿Mm? Ahora, la salvación que Dios ofrece nos da una justificación plena y definitiva, total, plena. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe y así tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación es plena, completa. Ahora bien, en Romanos podemos ver que en el capítulo 8, también del versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Es muy, muy interesante ver que la salvación que Dios ofrece es completa. No se le escapa ningún pecado por el cual haya que ser pagada la deuda. La responsabilidad penal es pagada y cancelada completamente en Cristo. No hay condenación para el que está en Cristo. Ahora, esa frase de en Cristo no es una frase arbitraria que usa el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 12, 13, el apóstol Pablo dice que fuimos bautizados por un espíritu en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que el creyente, una vez que deposita su fe en Cristo, no solamente su deuda es cancelada, sino que pasa a vincularse con Cristo, ¿no? Ese bautismo que menciona la Escritura no es el bautismo por agua, que es una ordenanza para la iglesia, que simboliza la obra salvífica y redentora de Cristo. Este bautismo, se usa esa palabra para decir que el creyente es sumergido en el cuerpo de Cristo, introducido en el cuerpo de Cristo, se vincula con Cristo. Ahora Dios nos mira a los creyentes a través de Cristo. ¿Mm? Lo mismo dice en Gálatas 3:27, que dice, bautizados en Cristo, pues somos revestidos de Él, nos vestimos de Cristo, nos vinculamos de tal forma que somos uno con Cristo, ¿no? Ahora, todos estos versículos y textos muestran la salvación que proviene de Dios, que descansa en su gracia. No descansa en la fe de la persona, como lo sostienen algunas personas o teólogos medio conocidos, como Jacobo Arminio, sino que la fe descansa, perdón, la salvación descansa absolutamente en la gracia de Dios. Entiéndase en sencillas palabras y un ejemplo simple. El tenedor no es lo que a mí me alimenta. El tenedor es solo una herramienta que uso para llevar la comida a mi boca y es la comida lo que finalmente me alimenta. De la misma manera, siguiendo esa analogía, la fe es una herramienta que Dios nos da esa capacidad por medio de su Santo Espíritu para alcanzar esa salvación.
La salvación proviene exclusivamente de Dios. Ahora, como segundo punto, el creyente en Cristo pasa a ser el templo de Dios. ¿Cómo es eso de que pasa a ser el templo de Dios? En el Antiguo Testamento, primero el pueblo de Israel comenzó con lo que fue el tabernáculo, y luego cuando conquistaron su tierra, hombres de Dios que fueron levantados para que construyeran el templo de Dios, donde la presencia de Dios habitaría en medio de ellos. Entonces había un lugar santo que entraba el sacerdote, había un patio donde se hacían las ofrendas y los sacrificios, otros lugares y lo que se llama el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Dios salvaba, Dios escuchaba la oración, pero el hombre no podía entrar al lugar santísimo. Lo hacía, de hecho, el sumo sacerdote una vez al año y tenía que estar ritualmente purificado porque si no moría. La santidad de Dios lo mataba. Ahora, el creyente en Cristo pasa a ser morada para Dios, no solamente para el Espíritu de Dios, sino para Dios en espíritu. Es decir, el Dios Trino viene a morar en nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 23. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ahora, el Dios Trino, el Dios de tres personas, viene a morar en el creyente porque el creyente se convierte en el templo del Espíritu Santo, es decir, de Dios en espíritu. Las tres personas de la Trinidad vienen a morar en el creyente. Miren lo que dice Colosenses 1:27. Bueno, ahí el Señor Jesús decía, el Padre y yo vendremos a morar en él. Colosenses 1:27, capítulo 1, versículo 27, dice, y quienes Dios quiso dar, conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Y también la Escritura hace referencia a que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Entonces estamos viendo las tres personas del Dios Trino morando en el templo. Ahora, Dios santifica el templo, por lo tanto, el creyente es santificado en Dios. Dios no puede echar su templo al infierno, de ninguna manera. ¿Te das cuenta? Ahora el creyente, como Dios mora como templo en nosotros, tenemos entrada en los lugares celestiales, como dice Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Hebreos dice, tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos libre acceso. El creyente pasa a ser el templo de Dios. Las tres personas de Dios morando en el creyente. Ahora, qué interesante ver esto, porque no podemos pensar bajo ninguna manera de que Dios puede arrojar al infierno a su templo. Ahora bien, Primera Juan, capítulo 1, versículo 9, un texto conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La pregunta es, ¿el creyente es impecable? No. ¿El creyente puede caer en pecado? Sí. ¿El creyente puede fallar? Por supuesto. Lo que está diciendo aquí Juan es que el pecado viene a interrumpir la relación del creyente con Dios.
pero no quita la vinculación que tiene el creyente con Dios. ¿Te das cuenta? Muy distinto esos conceptos. Ahora bien, como seguridad de salvación, vemos que proviene de Dios, que el creyente es el templo de Dios, y también vemos el compromiso de cada una de las personas de la Trinidad en la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios nos predestinó para ser conforme a la imagen de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también Judas, versículo 24, 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. El Padre ha predestinado a los creyentes para ser conforme a la imagen de su Hijo, y el Padre tiene el poder para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Te das cuenta? No puede depender del hombre la salvación, porque si así lo fuera, no habría más sacrificios para ofrecer. El Padre es poderoso para guardarnos sin caída. Eso no significa que el creyente no puede pecar, pero nos guarda en esa posición de santificados en Cristo, mejor dicho, justificados en Cristo, santificados como un templo. Y el Padre guarda sin caída. El Hijo, dice en Juan capítulo 6, 39, dice así, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiere yo nada, sino que le resucite en el día postrero. El compromiso del Hijo es no perder nada. De otra manera, lo dice en Juan capítulo 10, versículo 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. El Padre nos puede guardar sin caída, preservar sin caída. El Hijo tiene el compromiso de no perder nada, de no cubrirnos con su mano y no permitir que ninguna oveja se pierda. Entiéndase oveja como el creyente en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y por último, el compromiso del Espíritu Santo, como dice Efesios capítulo 1, versículos 13, el Espíritu Santo viene a ser el sello en el creyente, las arras o garantías hasta el tiempo de su redención. Pablo usa este término de sello porque el Imperio Romano era muy celoso en esa tradición. Una carta o un paquete enviado con el sello de una autoridad, como un gobernante o un rey, no podía ser abierto, de lo contrario era digno de muerte. Un ejemplo concreto y bien conocido, la tumba de Jesús tuvo el sello del Imperio Romano. Eso significa prohibido abrir sin que la máxima autoridad lo diga. De la misma manera, el Espíritu Santo sella al creyente hasta el tiempo de su redención, hasta la gloria venidera de nuestro Señor, que seremos conformados en gloria
en el hermoso tiempo futuro. El Padre nos guarda sin caída, el Hijo no dejará perecer a ninguna, no perderá a nadie, y el Espíritu nos sella para guardarnos, nos garantiza hasta el tiempo de la redención. Ahora, como un cuarto punto, podemos decir que algunas personas, he escuchado hablar a algunas personas y decir, mira, he estudiado la salvación que Dios ofrece en la Biblia y he encontrado textos eh, que hablan de la pérdida de la salvación. Eso, mi querido amigo, amiga, tiene que ser visto a una interpretación clara y concisa en el contexto del texto para no transformarlo en un pretexto. ¿Mm? Muchas veces caemos en ese error por no tener herramientas claras para la interpretación histórica gramatical del texto bíblico. Y cometemos muchos errores. Voy a nombrar algunos. ¿Ah? Ustedes ahí me van a seguir en sus casas con sus Biblias. Yo voy a tratar de ir un poco más rápido, los voy a mencionar y les voy a tratar de explicar en dónde está el error. Juan capítulo 15 es uno conocido en ese sentido, un texto, un capítulo bien conocido, y también, lamentablemente, uno de los mal usados, en el versículo 5 al 7. Juan 15, del 5 al 7. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La llama que no lleva fruto no pierde condición de llama, sino que se echa, se seca en el sentido de una disciplina y no pérdida de salvación. Lo que está hablando el texto es del fruto. El que no lleva fruto y pasa una vida infructífera como creyente, atención, será disciplinado por Dios. Esto lo dice la Escritura, por supuesto, en muchos lugares. Por ejemplo, 1 Corintios 5:5, había un hombre que estaba cometiendo un pecado grave. Se estaba acostando o teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y la iglesia, siendo indiferente al pecado, lo dejó seguir en esta práctica. Por lo cual, vemos que dice en 1 Corintios 5:5, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la naturaleza pecaminosa. Está hablando de una expulsión, de una disciplina, pero no está hablando de que va a perder la condición de salvado, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Ahora, Dios puede matar en forma de disciplina, es decir, matar físicamente en forma de disciplina, por supuesto. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, está hablando de todos los desórdenes que había en la cena del Señor, en la Santa Cena, y también del divisionismo que había en la iglesia y el mal testimonio. El divisionismo era tal que muchos decían, como ustedes saben, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Pero el versículo dice muy clarito, 1 Corintios, versículo 11, perdón, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No está hablando de una siesta. Yo sé que el santiagueño va a pensar por... Lamentablemente, estas personas tenían una vida infructífera, una vida en pecado.
continuamente. Por lo cual, Dios disciplinó a muchos de ellos, algunos enfermos, otros débiles, y algunos han muerto. Entonces, también podemos cometer el error de asignar el título de creyente a falsos creyentes. Miren lo que pasa en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le ha acontecido lo de verdad, el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, momentito, tomamos el texto este. ¿Qué está pasando? Creyentes que conocieron el camino de justicia, pero se volvieron a su vida inmoral, perdieron la salvación. No, 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 no. Si vamos al versículo anterior, al 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. No está hablando de creyentes, está hablando de no creyentes. Hoy quizás sos vos el que estás escuchando y aún no has experimentado la salvación de Cristo. Mira lo que dice aquí. Este texto no está hablando de creyentes. El creyente tiene una salvación segura en Cristo. Está hablando de fuentes sin agua. Esto quiere decir cristianos nominales, ¿no? Aquí en Argentina, sobre todo en Santiago, hay muchos que se dicen cristianos nominales. Dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, pero siguen muertos espiritualmente. ¿Te das cuenta? Todos hemos estado en esa situación. Quizás estás hoy vos así. Estás teniendo una oportunidad más para conocer la salvación en Dios. Qué gran verdad lo que está diciendo aquí. Otra forma de decir este texto lo dice Juan, en 1 Juan capítulo 2, cuando dice: estaban con nosotros, pero no eran de lo nuestro. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran nuestros. Salieron de nosotros para manifestarse lo que era. Personas que pueden ir a la iglesia, personas que pueden conectarse, personas que pueden escuchar música cristiana, personas que pueden ser muy religiosas, pero no ser de Dios. Otro texto que se usa es en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Dice: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se toma por error una afirmación como si fuera una posibilidad. Uno puede llegar a pensar: entonces, ¿Dios puede borrarnos del libro de la vida? No, 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 no. Primero en principal, dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. El hombre no puede vencer nada por sí solos. Romanos 8 dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo somos vencedores en Cristo. Y además dice sobre el libro de la vida: no borraré su nombre del libro de la vida. Los creyentes, o sea, Dios en su soberana voluntad, sabe de antes de los tiempos quiénes serán los salvados. La salvación es para todos, pero Dios sabe de antemano quiénes serán los salvados. Miren lo que dice el siguiente capítulo, mejor dicho, Apocalipsis 17, o Revelaciones. Dice Apocalipsis 17, 8:
la bestia que has visto y era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Es el negativo. Esto quiere decir que los creyentes en Cristo estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Así también, antes de la fundación del mundo, Dios proveyó salvación para el hombre. ¿Mm? Un texto también lamentablemente mal usado es cuando toman algo para la iglesia que no es para la iglesia. Este es un texto muy conocido que está en Mateo, capítulo 24, que también es tomado erróneamente. Mateo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ves? ¿Ves? La salvación depende de la perseverancia del hombre. Pero habíamos visto que Dios es poderoso para guardarnos de la caída, para preservarnos, en Judas 24. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si vemos en el mismo capítulo, no está hablando para la iglesia, está hablando del tiempo de la gran tribulación. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. El 13, perdón, vemos que y el 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el 21 dice: porque no habrá entonces gran tribulación, perdón, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo se manifieste, se sentará en el lugar santo y comenzará una persecución terrible hacia el pueblo de Israel. Y está hablando exclusivamente de que persevera hasta el fin, será salvo, no en términos de salvación, sino de sobrevivir, porque habrá gran matanza y persecución a todo aquel que se quiera identificar con el Dios vivo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando en ese tiempo de persecución, de cumplimiento de las profecías y de gran tribulación. Por último, los últimos dos textos que queda en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido el árbol para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Otra vez, si leemos el contexto, incluso desde el 25, 26 y 27 de esos versículos, claramente Pablo está usando la analogía de atletas y está hablando de correr por el premio. El premio no es la salvación. La coronas como premio, que es algo incorruptible que Dios nos dará, comparándose con lo corruptible de los premios que hay en todas las competencias del mundo. ¿En qué sentido? De vivir una vida piadosa y entregada al Señor. ¿Te das cuenta? No está hablando de que el premio es la salvación, ni que la descalificación es la pérdida de la salvación. Y por último, Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está. Entonces, después de haber visto todo esto, concluimos que hay que ocuparse en la salvación. No, 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 no. Para nada, mi querido amigo. Lo que está hablando aquí en términos de la salvación
no está hablando en términos de la salvación en cuanto a justificación, sino que está hablando en términos de la santificación práctica. Si usted quiere verlo en mayor detalle, por amor al tiempo, los voy a parafrasear, no lo voy a leer. Romanos capítulo 6, del 11 al 13, explica claramente, el creyente es muerto al pecado. ¿Mm? Eso no quiere decir que el creyente en Cristo no peca. Pablo dijo, miserable de mí, que quiero hacer lo bueno y no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Te das cuenta? Esa naturaleza pecaminosa, la vieja naturaleza o el viejo hombre, como lo dice la Escritura, la tendremos hasta que el Señor se manifieste y nos transforme en gloria. Y el creyente debe lidiar con eso. Ahora, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está hablando en términos de santificación, que quiere decir en el contexto de, yendo a Romanos capítulo 6, 11 y 13, el creyente en Cristo es muerto al pecado y vivo para Dios, dice Pablo. Muerto al pecado y vivo para Dios. El pecado no reina en el creyente, no tiene poder en el creyente. Pero, los versículos siguientes dice, no presentéis vuestros miembros para el pecado, sino para justicia. Quiere decir que la naturaleza pecaminosa aún está en el creyente y por supuesto que podemos pecar y caer en pecado. Por el contrario, se exhorta a que como el pecado nos reina, no le demos lugar al pecado en nuestra vida. No le demos apertura a la influencia del pecado en mi vida, en mi corazón, en mis decisiones, sino andemos en el Espíritu, obedeciendo la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Seamos llenos del Espíritu, obedeciendo lo que Dios nos dice, para buscar así una vida piadosa o en santidad práctica. ¿Te das cuenta? Por último, quizás hoy estás aquí y todavía ni siquiera habías comprendido o escuchado de la salvación que Dios nos ofrece de la forma clara y sencilla que está en las Escrituras. Quizás estás por primera vez o ya hace mucho que estás presenciando nuestras reuniones y espero que puedas tomar una decisión por Cristo. Dios nuevamente te está ofreciendo a vos hoy, a vos y a toda tu familia. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Dios hoy puede salvarte. Quizás es primera vez o una de las tantas veces que has escuchado la voz de Dios. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, te ruego que no endurezcas tu corazón ante la voz de Dios, sino por el cual puedas disfrutar de su bondad, de su gracia y experimentar la salvación que tenemos en Cristo y la vida eterna. Qué lindo sería poder verte junto a Dios en su gloria. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo en el cual se pudo exponer tu palabra. Te pido que pueda ser luz para los creyentes, para aprender y tener seguridad de su salvación y también examinar su estilo y su forma de vida. Pero también te pido por aquellos que te están escuchando por primera vez y están escuchando la invitación que tú lo haces para la salvación que hay en Cristo. Te ruego por ellos y te doy las gracias nuevamente por permitirnos hablar a través de las tecnologías. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.